Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, en este diálogo que estamos estableciendo con personalidades, con líderes de opinión en el Ecuador, para de alguna manera conocer cuál es su observación, su análisis de lo que sucedió el día jueves 30 de septiembre, la situación del país y mirando hacia el futuro. Doctor Delfín Tenesaca, Washington Delgado lo saluda para gran parte de la costa que nos está escuchando. ¿Cuál es su evaluación de la revuelta policial? El gobierno dice que fue un intento de golpe de Estado y que hubo secuestro. La oposición y los policías manifiestan que únicamente quisieron que se respeten sus derechos. ¿Cuál es la posición del presidente de la Ecuarunari, señor Delfín Tenesaca? Lo escuchamos. Buenos días, doctor Washington, y a este medio de comunicación tan importante en el país, en la parte costa ecuatoriana. Bueno, lamentable hecho del 30 de septiembre nos hace decir muchas cosas, nos hace pensar muchas cosas, pero también como que nos perdimos la brújula de un país, como que nos perdimos toda la forma, la capacidad de la construcción de un país, como que pierde las esperanzas de los ecuatorianos, porque así como ahora se están dando, yo creo que no hay ningún cambio, no hay esperanzas, porque solamente genera violencia, genera iras, capricho de los sectores, y como ha dicho el mismo presidente, no habrá ni olvido ni perdón. Entonces, ¿qué significa? Que los grupos tienen que estar preparando frente a un ataque, frente a otro ataque. Lo que nosotros concluimos que aquí ahora hay un deterioro de la democracia. Cuando decimos democracia, no creemos en la democracia que cree mucha gente o que creyeron ese día que solamente salvar la vida del presidente, por supuesto eso también, pero se olvidó la vida de los demás. Ahí estaban muchos civiles, ahí estaban gente armado, y entonces no se pensó de que podrían haber acabado las otras vidas, tantas vidas que se acabó en estos días, tanto derramamiento de sangre, tanto conflicto familiar. Yo me asusto cuando una persona, así como a Delfín Tenesaca, asustan con el juicio del terrorismo. Mi familia se preocupa. No sé si es esto problema psicológico, pero para mucha gente, cuando ahora están diciendo, pues, tienen que ser perseguidos, tienen que ser detenidos, tienen que hacer esto, este otro, ¿cuánta tensión habrá habido? Lo mismo de parte del gobierno nacional. Yo creo que ese no es el país que necesitamos, ese no es el país que creemos, eso no es la revolución ciudadana. Yo no entiendo cómo mismo pues quieren construir. A mí sí me preocupa que como indígena hemos creído en un desarrollo de la identidad cultural, en una solidaridad, en una construcción de vida, y cuando hay bonitas cosas en la letra de la Constitución, cuando hablan del summa causa, me parece muy interesante. Uno a veces despierta esos ánimos para decirle, y el summa causa es algo parecido, una vida y hay la plenitud, así se cree. Pero ¿cómo va a llegar con esta manera? Aquí estamos en yaqui causai, lo contrario del summa causai, la vida triste, la vida de muerte, la vida de violencia. Eso es lo que estamos generando. Para mí, gravísimo hecho que ahora no hay la seguridad, no hay quizás en qué ampararnos. Para nosotros es gravísimo y nosotros sí estamos preocupados. Invitamos a que en el país meditemos, todos los sectores sociales organizados del campo y de la ciudad. Eso es lo que nosotros habíamos estado manifestando. Aquí estamos luchando frente a un modelo económico que ya no da más, solamente genera violencia porque ya no existe más, porque ya no quieren dejar. Ahí está entonces esa política extractivista que quiere acabar con nuestros recursos, que quieren acabar también con los que defendemos. No me refiero a la policía que estaban defendiendo el agua, las minas, no, estoy refiriendo a sectores sociales, los que defienden la educación, los que defienden la salud, los que defienden la dignidad familiar. Yo creo que todos los sectores tienen su derecho, pero yo creo que aquí lo que nos hace falta es entendernos, sentarnos, a ver qué mismo quiere, a ver, siéntate, digamos, a ver, y también ceder, porque no cederlo también es gravísimo en el país.
Yo creo que esa situación grave es que porque no han cedido y acaban con las vidas. Cuando hablamos de política, señor Delfín Tenesaca, y usted como presidente de la Ecuarunari nos acaba de expresar hasta su sentimiento, que seguramente nuestros amigos oyentes comparten ustedes esas preocupaciones. La política pura, la política sana, la democracia pura, es para que todos podamos cumplir nuestras aspiraciones. En ese sentido, en esta época de cambios y cambios de época, cuando tenemos una nueva constitución que en teoría debe transformar el bien común, hacer realidad lo que es el bien general, usted habla del summa causae, la constitución está hablando del buen vivir, todo esto. ¿Cómo hacer realidad cuando precisamente los intereses de grupos, de sectores, más allá inclusive de los intereses individuales, el movimiento indígena quiere una democracia pluricultural, una democracia plurinacional, la justicia indígena, que tienen el derecho de pedirlo? Pero cuando usted habla también de ceder, ¿en qué se puede ceder? ¿Cómo dialogar? ¿Cómo podríamos llegar a congeniar los intereses de sectores, señor Delfín Tenesaca? Es lo que ha sucedido el último acontecimiento, esta cuestión de la ley de servicios públicos, ¿no es cierto? Y si no hubieran, si es que no hubieran provocado con esa ley, aprobando quizás con la mayoría de Alianza País, o a lo mejor no pasaban por el Ministerio de la Ley, si hubieran sentado con, a lo mejor con la Policía Nacional, con el Ejército, es decir, a ver en qué están perjudicados y qué tienen que ceder, por ejemplo, si es que había quizás exageración en un salario, o a lo mejor perdían los bonos, alguna cosa, podía haber entrado en una negociación. A ver, pero ahí yo le hago una interrupción, porque sí hubo la socialización de la ley, hubo el diálogo, los policías enviaron a sus jefes a conversar con el presidente de la Asamblea. Lo que sucedió que el presidente de la República envió el veto y a Asamblea aprobó, allanándoselo de acuerdo a lo que el presidente había redactado junto con sus asesores. Es decir, que diálogo sí ha habido, señor Tenesaca. Pero no se hicieron. Tanto el uno claro, no hubo el acuerdo. No lo cedieron, a lo mejor no lo respondieron a todos los sectores, a todo la pregunta es entonces, ¿cómo llegar a ese acuerdo? ¿Qué se cedería, por ejemplo, en el tema de la pluriculturalidad, el movimiento indígena, para poner un ejemplo práctico propio suyo? No, ahí había, por ejemplo, porque lo del servicio público no es simplemente la policía, sino son otros sectores también. Entonces yo creo que tanto el veto como lo que sea, como cualquier cosa que hagan, pero la Asamblea Nacional pues tenía que sentar con, no sé, la Constitución da garantía también en donde debe ser consultados, y eso yo creo que tenía que haber hecho colectivamente, sentar con todos los servidores públicos y allí llegar a un acuerdo claro, ¿no es cierto? Y todos donde estén satisfechos de la situación. Lo que yo iba a decir por el tema del agua, ¿no es cierto? Nosotros hemos propuesto algunas propuestas claras, nosotros hemos cedido, no hemos estado, por ejemplo, defendiendo todo el proyecto de la ley, sino decíamos, por ejemplo, para la administración necesitamos que de alguna manera se conforme un Consejo Plurinacional del Agua. Hoy también estamos diciendo por el tema de la educación, debe haber un Consejo Plurinacional del Agua en donde participen, en donde entren, en donde dé opiniones todos, en donde acordemos. Y eso no ha sido aceptado por el gobierno. No se ha dado, entonces por eso es que está dando este tipo de resultados. Para mi modo de ver, si es que realmente hacemos juntos, hacemos colectivamente, hacemos comunitariamente, hacemos participativamente, yo creo que allí hay la mayoría, el consenso, ahí sí llegamos a un acuerdo. Y creo que allí solamente podemos entender. Pero si hay una imposición, pero si hay una prepotencia, últimamente los análisis, yo creo que de los analistas tan entendidos en la materia, es bastante clara. Si está diciendo que la Asamblea Nacional no ha tenido su autonomía, ¿no es cierto? Pues siempre está bajo la orden del Ejecutivo, y eso significa casi como la dictadura. Eso sí es preocupante. Si es que así empezamos a hacer en la familia, en la casa, el hombre es el que manda todo, ni los hijos, ni la esposa, ni nadie. Entonces, ¿qué significa? Algún día eso? Se le revelan, ¿verdad, señor Tenesaca? Tiene que revelar a los hijos, tiene que revelar a la mujer, pues van a cansar y este matrimonio tiene que deshacerla. Claro. Yo creo que ahora, para concluir, ¿cómo ve usted el futuro de Ecuador?
señor Tenesaca, como presidente de la Cuarunari. ¿Usted quiere que el presidente cambie, que los asambleístas de Alianza País, el 98% de los encuestados por Sedato piden al presidente Rafael Correa diálogo y evitar confrontación? ¿Cómo ve usted con su experiencia política estas posiciones? ¿Será factible? Lo dejo con su mensaje, lo dejo con su despedida y con esta reflexión. Muchas gracias. Yo creo que primero, para terminar esta idea de lo que decía, el presidente Correa no ha de cambiar, yo casi estoy convencido, si no va a un médico posiblemente para analizar su problema psicológico.